Soy enfermera general desde 2011. Entré al IMSS por necesidad, me quedé por costumbre. La noche en que entendí por qué algunas camillas tienen dueño fue en el HGZ número 3, Mazatlán, en un turno que parecía igual a todos, bitácora al día, soluciones etiquetadas, carro de paro listo, el olor agrio del desinfectante pegado a la garganta. A las 3:50 de la mañana todavía creí que saldría puntual, a las 4 aprendí a no prometerme nada. Decían que una camilla cruzaba sola el pasillo central cada madrugada. Siempre lo contaban con tono cansado, como quien recita un chisme viejo para matar el sueño. Que la frenaban, que la encadenaban, que marcaban las ruedas con plumón para corroborar que no la movían, a la noche siguiente la encontraban frente al elevador, como si hubiera completado una tarea. Se le atribuía a don Hilario, paciente anciano que murió esperando traslado. No me río de esas cosas, pero tampoco las repito. En el hospital, lo que no se escribe en la hoja de enfermería no existe. Eso pensaba. Aquella noche faltó personal, cubrí cirugía y medicina interna. Pasadas las 3:40, hice ronda rápida, catéteres limpios, signos estables, un monitor caprichoso al que tuve que dar un golpecito. El guardia de piso, Rosendo, asomó para avisarme que iba por café. Nos cruzamos en la mitad del pasillo, su radio chisporroteó y se quedó sin señal. No le di importancia. Tomé el carro de curación y me dirigí a la central de enfermería. Al pasar frente al elevador, sentí una corriente fría. Las puertas se abrieron solas y el display marcó un piso que no usamos por la noche. Me detuve para registrar un suero pendiente. Entonces escuché el traqueteo de ruedas en la cerámica, una vibración pareja que uno aprende a reconocer. No era un enfermero empujando, no había ese ritmo de pasos, ni el jadeo de quien carga peso. Era el sonido limpio de metal avanzando sin esfuerzo. Volteé y la vi a media sombra, la camilla sin colchón, pulcra, con la baranda asegurada y la etiqueta de rayos X aún pegada. Venía en línea recta por el pasillo central, atravesando el cono de luz que salía de la UCI. No giraba, no titubeaba, la dirección perfecta de quien conoce la ruta. La primera reacción fue estúpida, me acerqué con la mano extendida, como si pudiera razonar con un mueble. Al tocar la baranda, la fricción helada me subió por el antebrazo. No corrí, tengo grabado que en el hospital no se corre a menos que alguien se esté yendo. La frené. O eso creí. El movimiento no se detuvo por completo, quedó una inercia leve, como respiro contenido. Busqué el freno de rueda y lo bajé. Se trabó. Me alejé 3 pasos. La camilla quedó quieta. Volví a la central, noté que el reloj marcaba 3:57. Revisé pendientes para distraerme. A las 4 en punto, el radio del guardia latió otra vez, solo ruido. Y la camilla reanudó su ruta. No había viento, ni puertas abriéndose, ni desnivel que justificara el avance. Vi cómo el freno bajado se levantaba, suave, hasta liberar la rueda. La camilla siguió sin un tirón. El elevador esperó con puertas abiertas, dócil, como si respondiera a una llamada que yo no escuchaba. Me brotó un impulso absurdo, interponerme. Lo hice. La camilla se detuvo frente a mí, tan cerca que pude verme distorsionada en la placa metálica. Recordé a la enfermera mayor que me entrenó la primera semana, dijo en voz baja que esa camilla se detiene frente a quien va a viajar pronto. Me aferré a la baranda, y con un giro brusco la llevé de regreso al cuarto de camillas. Se sintió ligera, demasiado. La encadené, tomé la foto para el reporte, anoté hora, coloqué 2 topes de goma. Cerré con llave. Seguí la ronda. A los 5 minutos, un paciente de cirugía empezó con dolor torácico. Activé protocolo, alerté al médico, coloqué oxígeno, canalicé. Nada extraordinario, nada que no hayamos hecho 1000 veces. El monitor volvió a fallar. Me incliné para reiniciarlo.
Entonces el ruido volvió, ruedas en cerámica, ahora detrás de la pared, como si pasaran del otro lado del tablarroca. Rosendo gritó mi apellido desde el pasillo, un llamado seco. Salí. La camilla estaba otra vez frente al elevador. La cadena, suelta sobre el piso. Los topes, arrinconados, marcando un camino de caucho. No había manos, no había empuje, aún así, el carro avanzaba, mitad dentro del elevador. El después titiló y marcó planta baja. Rosendo corrió a bloquear la puerta con el pie, la celda del elevador chilló y se quedó abierta. Empujamos hacia atrás entre los dos. No costó. La devolvimos al pasillo. El elevador cerró como un párpado cansado. En ese instante sonó una llamada de urgencias. Tenían un traslado interno sin camilla disponible. El médico me miró, yo miré la camilla y sentí que el piso me retiraba la confianza. Propuse esperar a que subieran otra. Me dijeron que el paciente no podía esperar. Rosendo soltó un llévenla ya, sin mirarme. Yo dije la única frase que me he permitido creer desde entonces, esta no. Fuimos por otra, cualquiera. Tardamos más, sí. Regresé con el paciente, lo estabilizamos, lo bajamos sin incidentes. En planta baja, un pasillo de luz tenue nos guiaba. Al girar hacia el laboratorio, la luz parpadeó. Escuché de nuevo el roce de ruedas, esta vez al lado contrario. La camilla de don Hilario bajaba sola por el elevador contiguo, alineada con nosotros, a la misma velocidad. No nos miraba nadie, aún así, sentí una confirmación, como si el hospital supiera acomodar su gente. Esa camilla nos acompañó paralelo un tramo y, justo frente a mí, se detuvo. No frente al paciente, ni al médico, ni a Rosendo. Frente a mí. No chocó, no me empujó, se plantó. El elevador detrás se cerró y se fue. En la placa pulida de la baranda quedaba mi cara encajada en un marco que no pedí. Alguien en el laboratorio abrió una puerta y el clic me devolvió el cuerpo. Seguí caminando como si nada, con la garganta apretada. Entregamos al paciente, firmé el ingreso con la mano temblorosa. Volví al pasillo central. La camilla ya no estaba. Fui al cuarto de camillas, tampoco. La encontré en radiología, apuntando hacia la sala de espera, como si alguien por fin hubiera llegado a recogerla. Me acerqué y noté un detalle que no había visto. Bajo la baranda, escondida por el reflejo, había una plaquita vieja, de las que ya no se usan, con letras gastadas, traslados, prioridad. La pasé con los dedos y un polvo fino manchó mi bata. No pude leer el número de inventario. Respiré hondo. Había trabajo que terminar. Al amanecer, la jefa de piso me pidió el reporte. Lo escribí sin adornos. A las 4 la camilla se movió sola, la encadené, reapareció, se bloqueó el elevador, se utilizó otra camilla, el paciente llegó con vida. Ella leyó, no hizo preguntas. Solo añadió, firma aquí. Debajo, en comentarios, noté una anotación fechada años atrás con una letra que reconocí, la de la enfermera mayor que me entrenó. Decía, se detuvo frente a mí, no viajé yo, viajaron otros, igual se cobra. Desde entonces cumplo el mismo ritual. A las 3:55 reviso frenos, cierro puertas, apago luces innecesarias, a las 4 me quedo de pie, sin hablar, mirando el pasillo central. No la reto, no la menciono, no finjo que no existe. Si avanza, la acompaño hasta que el elevador decida, si se detiene frente a mí, no doy un paso atrás ni adelante. Aprendí que el hospital tiene su propio calendario y que no todas las altas se firman en papel. Sigo sin reírme. Y cuando escucho ruedas que no empuja nadie, recuerdo que ese metal no busca cama, busca nombre. La noche en que se detuvo frente a mí, no me llevó. Pero dejó una promesa, volverá a la misma hora, al mismo pasillo, hasta que mi turno también sea un traslado en lista. Y yo,
que sé poner un catéter con la luz de un celular, que aprendí a contar sin fallas las gotas de una solución, he aprendido a contar otra cosa, las madrugadas en que la camilla me mira sin ojos y me toma medida para un viaje que no figura en ningún oficio. La visitante blanca. Soy enfermera del IMSS desde hace más de 10 años, casi todos en oncología de adultos. He visto morir a muchos pacientes, algunos entre gritos, otros en silencio absoluto. Uno termina acostumbrándose a los monitores, al olor de desinfectante, al chillido de las llantas de las camillas en la madrugada. A lo que nunca me acostumbré fue a ella. Y aunque suene a cuento, esto es lo más honesto que puedo escribir de lo que viví. Trabajo en un hospital de zona, en el área más alejada del edificio principal, donde colocaron oncología. Es un pasillo largo, con cuartos a ambos lados y una pequeña estación de enfermería en medio, frente al carro de paro con el desfibrilador siempre listo. Ahí pasé incontables noches preparando medicamentos, revisando goteros y llenando hojas de evolución. Ahí también comenzaron los comentarios de los pacientes sobre una señora vestida de blanco que entraba cuando todo el mundo parecía dormir. Al principio pensé que eran alucinaciones por la medicación, por la fiebre, por la etapa en la que se encontraban. Pero había detalles que se repetían demasiado. Hablaban de una mujer muy tranquila, de uniforme antiguo, que se sentaba junto a la cama, les acariciaba la frente y les decía que descansaran, que al amanecer el dolor se terminaría. Los que contaban eso casi siempre fallecían antes de que saliera el sol, sin crisis, sin necesidad de maniobras. Se iban como si alguien los hubiera apagado con delicadeza. Entre los médicos la empezaron a llamar la buena enfermera, a manera de chiste nervioso. Nosotras, las de turno nocturno, evitábamos bromear con eso mientras revisábamos expedientes. Sin embargo, cada 2 de noviembre, alguien dejaba una flor fresca junto al desfibrilador. Nadie admitía haberla llevado, pero siempre estaba ahí cuando llegábamos a la guardia de ese día. Era una costumbre tan instalada que terminó pareciéndonos normal. La noche en la que dejé de pensar que todo eran coincidencias fue una de noviembre de 2016. Me tocó cubrir guardia completa en oncología porque una compañera se incapacitó a última hora. Teníamos el servicio lleno, pero el cuarto que más me preocupaba era el 312, ahí estaba la señora Marta, cáncer de ovario muy avanzado, con dolor difícil de controlar. Su familia ya había firmado orden de no reanimación, solo querían que no sufriera. La señora Marta llevaba horas inquieta pese a las infusiones. Cambiábamos de posición, ajustábamos la bomba, humedecíamos sus labios. A rato se quejaba con la poca fuerza que le quedaba, y yo sentía esa impotencia que ningún protocolo te quita. Como a las 11 y algo, por fin pareció quedarse dormida. El monitor mostraba una línea relativamente estable, apenas con unas variaciones que entraban dentro de lo esperable. Aproveché para ir a la estación, revisar indicaciones y preparar el siguiente turno de analgésicos. Pasada la medianoche el piso se quedó extrañamente tranquilo. No había familiares en el pasillo, no sonaban timbres de llamada, casi no se oían pasos. Estaba sentada frente al carro de paro, ordenando ampulas, cuando noté por el rabillo del ojo que la puerta del 312 estaba entreabierta más de lo habitual. Desde la estación se alcanzaba a ver un fragmento de la cama. Lo que vi me hizo quedarme inmóvil. Junto a la cabecera había una figura femenina, de espaldas. Llevaba algo parecido a una bata de enfermería de otro tiempo, más larga, más suelta, con un gorro blanco ajustado al cabello. No veía su cara, solo la postura relajada de quien está acostumbrada a vigilar pacientes. Su brazo se movía suavemente sobre la cabeza de la señora Marta, como si la estuviera peinando con cuidado. Escuché una voz muy baja, tan baja que apenas alcanzaba palabras sueltas, algo sobre descansar, sobre que ya casi terminaba. Me levanté de golpe, convencida de que alguna acompañante se había colado o que tal vez era una doctora que no conocía. Crucé el pasillo en cuestión de segundos. Cuando empujé la puerta, la habitación estaba vacía, aparte de la paciente. Nadie junto a la cama, ninguna bata distinta.
Sin embargo, la almohada mostraba claramente la marca reciente de una mano, como si alguien hubiera presionado ahí hace muy poco. El aire en el cuarto estaba más frío que en el pasillo y había un ligero aroma a flores, distinto al del desinfectante. La señora Marta no se quejaba ya. Tenía la expresión relajada, la respiración profunda pero espaciada. Le hablé por su nombre, abrió apenas los ojos y los cerró de nuevo, como si por fin hubiera encontrado una postura soportable. Miré el monitor, la frecuencia bajaba poco a poco, la presión era cada vez menor. No había taquicardia, no había lucha. Me quedé a su lado sosteniéndole la mano, aunque sabía que clínicamente solo estábamos esperando el desenlace. Cuando la línea se volvió plana, revisamos signos, certificamos el fallecimiento y llamamos al médico de guardia. Todo transcurrió de acuerdo al protocolo. Firmas, hora registrada, avisar a la familia. Solo hubo un detalle que no encajaba en ningún formato. Mientras llenaba la hoja de enfermería, vi que, en el margen donde solemos anotar observaciones, había una frase escrita con pluma azul: gracias por no dejarla sola. La tinta estaba fresca. Yo no había escrito eso, y nadie más había tenido la hoja en sus manos. Pensé que quizá lo había hecho algún residente antes, pero el médico negó haber tomado el expediente. Mi compañera de turno estaba ocupada en otro cuarto con una transfusión. Guardé silencio y seguí trabajando. Horas después, al regresar a la estación para cerrar medicaciones, encontré una flor blanca recargada en la base del desfibrilador. No era el 2 de noviembre todavía, eran los primeros minutos del día siguiente. Nadie en el turno admitió haberla traído. Desde esa noche, empecé a revisar historias viejas de la unidad. Encontré varias notaciones extrañas en expedientes de pacientes terminales, siempre de la misma área, siempre en guardias nocturnas, frases breves al margen, todas con el mismo estilo de letra inclinada. Durmió tranquila, no tuvo miedo, ya estaba lista. Ninguna firmada. Al comentarlo con una enfermera ya próxima a jubilarse, me contó que, en los 90, una compañera muy querida murió de cáncer en ese mismo pasillo, después de pedir que no la sacaran de oncología porque era su casa. Quise creer que era solo una historia más de hospital, una manera de darle sentido a tanta muerte. Lo intenté hasta que me tocó conocerla de otro modo. Años después, terminé internada yo misma por una complicación menor, nada que ver con cáncer, pero me dejaron una noche en observación en un cuarto casi al final del mismo pasillo. Estar del otro lado de la cama cambia todo. Las luces del techo parecen más lejanas, los ruidos del monitor más invasivos, el silencio más pesado. Esa noche sentía un dolor que no terminaba de ceder a pesar de los analgésicos. Me encontraba sola. Sabía que mis compañeras estaban ocupadas en el resto del servicio y no quería sonar exigente tocando el timbre. Cerré los ojos, intentando respirar despacio, concentrándome en cualquier sonido que viniera del pasillo. Entonces noté pasos muy suaves, tan regulares que parecían contar el tiempo. Se detuvieron justo afuera de mi cuarto. La puerta se abrió con un rechinido mínimo. No quise moverme. Escuché la silla junto a mi cama arrastrarse apenas, el crujido de la tela de alguien que se sentaba. Una mano fría, pero extrañamente reconfortante, se posó en mi frente y la recorrió hacia el cabello, igual que yo misma había hecho con tantos pacientes. Una voz muy baja, justo al lado de mi oído, dijo que descansara, que el cuerpo sabía cuándo era suficiente. Reconocí la misma sensación de calma que había visto en los ojos de la señora Marta. Supe, sin verlo, que quien estaba ahí no era ninguna de mis compañeras. Cuando desperté, ya amanecía. El dolor había disminuido como si nunca hubiera sido tan intenso. El monitor mostraba parámetros normales y nadie tenía registrado haber entrado a mi cuarto en las horas previas. Fui dada de alta al poco rato. De camino a la salida pasé por oncología, por la estación, por el carro de paro. Ahí, junto al desfibrilador, alguien había dejado una flor blanca, todavía con gotas de agua en los pétalos. Sigo trabajando en el mismo hospital. Cada vez que un paciente terminal, en esa área,
Me dice que una mujer de blanco vino a verlo y le habló con ternura. Sé que no tardaremos en certificar una partida más serena de lo que la medicina por sí sola ofrece. No siempre viene para llevarse a alguien. Conmigo solo se aseguró de que regresara a casa, quizá para que siguiera presenciando su trabajo silencioso. Si algún día te quedas internado en un área tranquila de oncología y, en plena madrugada, sientes una mano helada que te acaricia la cabeza mientras el dolor se afloja como si alguien soltara una cuerda, recuerda esto que te cuento. Puede ser que en la mañana ya no despiertes. O puede ser que solo haya venido a avisarte que todavía no te toca. Pasa lista. Entendí el hospital de noche como un organismo aparte del que ves de día, respira distinto, suena distinto, a veces parece que espera algo. Y en pediatría del IMSS, donde me asignaron el turno acumulado de fin de semana, aprendí que lo único que mantiene ese organismo en marcha es la rutina, la lista de medicación, las soluciones que gotean a un ritmo que acabas memorizando, los monitores que marcan un pulso que no es el tuyo pero te acompaña, y el pasillo largo que a partir de las 12 estira. Como si quisiera medir tu paciencia, yo llevaba ya varios meses sin fallar, con ese cansancio que se instala bajo la piel y te ordena moverte sin pensar, hasta que empecé a escuchar el carrito. Al principio lo confundí con limpieza, ruedas pequeñas que vibraban sobre la cerámica, el choque mínimo de bandejas, ese tintineo breve de metal contra metal que reconoce cualquiera que haya pasado una guardia. Pero en la planilla no aparecía nadie programado para rondas en esa franja. Además, el sonido venía justo del pasillo de pediatría donde todo estaba controlado, y siempre se detenía a la altura de la estación de enfermería como si aguardara a que alguien saliera a recibirlo. Pregunté en reporte, nadie supo explicar. Me dijeron que seguramente era mantenimiento moviendo material de otra área, que no me preocupara, que no alimentara el cansancio con fantasmas. Una madrugada me puse a esperarlo, no por valentía sino por hartazgo, porque el ruido interrumpía mis conteos, porque el miedo cuando se mezcla con sueño se vuelve irritación y luego terquedad. Así que acomodé la silla contra la cortina de la sala de curaciones, dejé la luz baja y pretendí revisar expedientes, tenía controladas las soluciones y el monitor de la 15 que siempre se disparaba por un falso contacto. Coloqué mis tenis para no hacer ruido y respiré despacio, la hora se me pegó a la nuca, y cuando por fin llegó lo supe sin mirarlo, el aire cambió de temperatura, un olor antiséptico viejo, como de botiquín abandonado, llenó la boca, y las ruedas rozaron el filo de la juntura del piso y se detuvieron detrás de la tela. No quise mirar primero, contuve el impulso de apartar la cortina con la mano porque una parte de mí aún quería explicaciones simples, pensé, alguna compañera se adelantó a preparar material, quizá una interna despistada. Estiré los dedos y tanteé el borde, la tela estaba fría y un poco húmeda como si alguien la hubiera tocado con guantes recién lavados. Detrás sonó el vaivén de bandejas y ese choquecito de frascos con tapa de metal que ya nadie usa, y entonces me animé, abrí un resquicio y dejé que la luz de la estación cayera sobre el pasillo. El carrito estaba ahí, bajo, pesado, con cajones abollados, un tambor para desechos punzocortantes que no correspondía a la norma actual, y una bandeja superior donde descansaban gasas amarillentas por el tiempo, jeringas de vidrio que alguna vez brillaron nuevas, un frasco ámbar con etiqueta deshecha y, clavada sobre el borde, una placa oxidada que pude leer sin dificultad porque el nombre parecía recién pulido a pesar del resto. Propiedad de la enfermera Morales, 1974. No había nadie detrás, no había sombra que lo empujara, pero en esa primera visión supe que sí, que había presencia aunque el cuerpo faltara. Lo supe por la forma en que el carrito exhaló el frenito final como si hubieran soltado el manubrio tras un trayecto conocido, por la quietud atenta de la esquina de la que provenía. Me mantuve inmóvil, el corazón desacompasado y los oídos atentos a cualquier variación, porque si corría estaba perdida. Esa certeza me atravesó sin origen claro. En la bandeja superior vi una libreta muy fina,
de hospital público de otras décadas, con líneas para escribir, y el primer renglón decía paciente, el segundo habitación, el tercero medicación, estaba abierta justo en esta fecha pero con el año cambiado a otra era, una fecha calcada 1000 veces, y, tomándolo como un reflejo de oficio. Me acerqué lo suficiente para ver sin tocar, mis ojos encontraron nombres que no estaban en mi censó, apellidos de chicos que no conocía, diagnósticos en nomenclatura que ya no usamos. Y sin embargo en un renglón reconocí un nombre de la sala contigua, la niña de la cama 12 que llevaba una semana con fiebre intermitente. Mi garganta se cerró, porque junto al nombre había una anotación en letra firme, revisar catéter, retirar a primera hora si no mejora. No necesitaba que nadie me dijera nada, el hospital había decidido hablar en su propio idioma y yo entendí, apagué el impulso de huir, levanté la cortina por completo, di un paso hacia el carro y el metal respondió con ese sonido leve que hacen los instrumentos cuando alguien se prepara para una curación, pero lo único que hice fue leer, memorizar, girar la mirada a la sala contigua y volver a mi estación para registrar en mis notas la evaluación de la 12 con el pretexto de una supervisión rutinaria. Me lavé las manos con calma, entré, revisé el punto de inserción, palpé el trayecto con delicadeza, encontré un enrojecimiento escondido bajo el esparadrapo que, en la prisa de otros turnos, pudo parecer leve. Pedí apoyo a la médica residente sin contar más que lo necesario, retiramos, recolocamos, y la niña descansó esa noche con un patrón de sueño que no había mostrado. Yo regresé a la cortina y el carrito ya no estaba. Pensé que lo había imaginado, hasta que vi, bajo la base de la estación, 3 líneas de polvo desplazado con la exactitud de ruedas recién frenadas. La libreta no apareció. Nada quedaba salvo ese olor antiguo y la sensación de haber pasado lista con alguien que no figuraba en la plantilla. Los días siguientes preferí no comentarlo, en este oficio la duda ajena pesa. Y además el sonido regresó cada noche, igual de puntual, avanzando por el pasillo como una ronda silenciosa que exigía orden. Me acostumbré a esa presencia que no se presentaba, y comencé a notar otros detalles. La lámpara del cubículo 7 parpadeaba justo cuando el carrito se detenía frente a la cortina. El monitor de la 15 dejaba de dar falsas alarmas durante esos minutos, el reloj de pared parecía contener el segundero como si las cosas importantes reclamaran espacio, y en la bandeja, cada vez que me atreví a mirar, aparecía un elemento diferente, una pinza de cuque vieja, un frasco con etiqueta escrita a mano donde se leía éter, una cinta adhesiva de tela. Cada objeto tenía una intención, cada objeto parecía señalar una tarea mínima que, cumplida, evitaba el pequeño desastre de la madrugada, una embolia que no sucedía, una fiebre que no escalaba, un sangrado que se controlaba a tiempo. Empecé a preguntarme quién había sido la enfermera Morales, busqué en archivos impresos, pregunté a una jefa que ya se jubilaba, escuché historias de disciplina rígida, de una mujer que corregía listas a la menor falta, que llegaba antes que nadie y revisaba carros de curación como si fueran altar. Murió en otro hospital, me dijeron, pero dejó una huella en esta unidad, y a veces el lugar que pusiste en marcha no te suelta. Quizá la planilla mantiene un nombre que el tiempo no borra porque siempre hace falta alguien que empuje cuando las manos se cansan. La última noche del mes, mientras terminaba mi control de antibióticos y el pasillo estaba en esa quietud tensa que antecede a la primera luz, el carrito se detuvo de nuevo, abrí la cortina sin esperar. En la bandeja había un solo objeto, una placa brillante como nueva con la misma inscripción, y debajo una línea grabada con precisión: si la rutina te salva, no la traiciones. Sentí que algo se acomodaba en el pecho. No alivio, no orgullo, solo la certeza de que la disciplina que enseña el hospital no es una carga sino una forma de resistir a lo que se desordena cuando el sueño vence. Tomé la placa, pesaba menos de lo que parecía, cerré los ojos un segundo y me prometí no dejar pendientes por cansancio. Regresé a la estación y coloqué la placa en un cajón que no uso para nada importante, y desde entonces, cada madrugada, cuando escucho que el carrito recorre el pasillo, no espero que se detenga, salgo a su encuentro. No lo empujo, no lo detengo, solo acompaño su paso y reviso la lista con mis ojos, y en esa ronda compartida,
el hospital sigue respirando, no más tranquilo, no más amable, simplemente exacto, y yo resisto con él, porque hay cosas que pasan lista aun cuando el nombre ya no figura en el reloj checador, y su sonido de metal basta para mantener a raya el caos que busca las rendijas, ahí, justo donde la rutina, una noche más, vuelve a salvar a alguien que no lo sabrá nunca. Turno sin relevo. Entré al IMSS de suplente nocturna en 2019 con un gafete recién plastificado y las manos temblando por la cafeína. Me asignaron Hospital General de Zona número 46, piso de medicina interna. La jefa de piso habló de protocolos, firmas y llaves, del pase de visita y de la bitácora que no podía quedarse con espacios en blanco. Señaló el plano del servicio con un marcador y, cuando el trazo llegó al pasillo 3, cortó la explicación con un carraspeo breve. Me entregó el paquete de llaves y siguió con la rutina como si ese tramo no existiera. A la 1:40 de la mañana ya había pasado por cada cama, retiro de sueros vencidos, revisión de sondas, curaciones programadas, tensiones anotadas con letra firme para que farmacia no regresara órdenes por ilegibles. El olor a cloro persistía, mezclado con gel de manos, el brillo del piso devolvía la luz de las lámparas frías. El silencio no era silencio, era la suma de monitores, oxímetros y respiraciones interrumpidas por tos. En la mesa de curaciones dejé alineadas torundas, vendas y un par de tijeras de punta roma. Quería que todo se viera impecable, como me enseñaron. A la 1:58 sonó el timbre de cama en la 312. Un anciano con neumonía pedía agua. Regresé con una bandeja y, al cruzar, vi la silueta de una enfermera avanzar desde el fondo del pasillo 3. Uniforme blanco de los antiguos, gorro con almidón, rebozo de luz en el plástico del gafete. Llevaba un carro de medicamentos que no rechinaba. Pasó junto a mí con la serenidad de quien ha estado ahí toda la vida. La saludé en voz baja, mi saludo se quedó suspendido y no rebotó en nada. Seguí con lo mío. A las 2:05 salí de la 312. En el puesto de enfermería, la bitácora tenía una línea nueva, signos de la 318, saturación y frecuencia exactas, mi letra no era. La rúbrica estaba hecha con trazos finos, casi de escuela normal. Busqué alrededor, nadie más estaba en el escritorio. La compañera de quirófano cubría otra sala y el médico residente de guardia había bajado a urgencias. Revisé al paciente de la 318, los signos coincidían con lo anotado. Le pregunté si alguien había pasado antes, negó con la cabeza, todavía somnoliento. El rumor sobre el pasillo 3 me alcanzó sin que me lo contaran. A la 2:15 la vi otra vez, el mismo uniforme, la misma marcha exacta. No hacía sombra completa, el brillo del piso reflejaba su figura con un desajuste leve, como si el suelo estuviera mal nivelado. Al cruzarnos, un aire frío movió el borde de mi filipina. No hubo mirada ni gesto. Solo una cadencia de oficio que no pedía permiso ni daba explicaciones. Seguí trabajando. Preparé medicación de las 2:30, chequé venoclisis, ajusté flujos. En el carro de paro noté los cajones en orden distinto, como si alguien hubiera hecho un repaso metódico, adrenalina al frente, la jeringa ya abierta, cinta lista. No era descuido de nadie, era preparación de alguien que conocía la secuencia exacta de un evento que todavía no ocurría. A las 2:41, el monitor de la 315 lanzó una alarma. El paciente, un panadero con antecedentes cardíacos, empezó con dolor en el pecho. Llamé al residente, pedí apoyo, revisé accesos. El reloj en la pared marcaba minutos elásticos. Mientras apretaba el brazalete del tensiómetro, sentí el leve roce de tela al lado. La enfermera de blanco colocó una almohadilla bajo el brazo del paciente con destreza antigua, de esas que no necesitan ensayo. Supe que no debía hablar, todo en esa presencia imponía un límite de respeto y de oficio.
Preparé la primera dosis, el médico llegó con el carro. Cuando giré, la almohadilla ya estaba perfectamente ajustada y el paciente tenía la cúpula de oxígeno con correas acomodadas sin lastimar. El episodio se controló. El residente dejó indicaciones, yo asenté todo en la hoja de enfermería. Al volver a la bitácora general, encontré, entre mis letras, otra línea ajena, observación de la 315, gasto urinario, nivel de dolor referenciado con escala antigua que ya casi nadie usa. La firma repetía las iniciales ER, inclinadas, con un pequeño remate en la R. Miré la fecha, día actual. Dejé el bolígrafo inmóvil unos segundos. No sabía si borrar, tachar o dejarlo como estaba. Lo dejé. La madrugada avanzó con su propio pulso. En el fondo del pasillo 3, junto a la puerta que casi no usamos, había una caja metálica antigua donde guardan expedientes cerrados. A las 3:10, al acomodar una carpeta que se vencía, encontré un folder con hojas amarillentas. Eran formatos de 1985. En la esquina, la rúbrica de ER se repetía. Había un reporte de un evento cardíaco en ese mismo pasillo, la lectura de la presión escrita con pluma fuente, la nota de que la paciente se complicó y que el equipo hizo hasta el último intento. La última línea decía, con letra limpia, que se mantenía en vigilancia. No hablaba de final, se quedaba en presente, como si la guardia siguiera. No quise contarlo a nadie. El hospital tiene formas de tragar la anécdota, de convertirla en chiste de cafetería o en historia de novata. Preferí comprobarlo con rutinas pequeñas. A las 3:30 dejé a propósito una bandeja desordenada en la mesa de curaciones. Cuando regresé de la 317, cada gasa estaba doblada en triángulos perfectos, como enseñan en manuales antiguos. A las 3:50 dejé un torniquete mal enrollado, encontré el elástico en su sitio exacto, sin tensión indebida que pueda fallar. A las 4:05 apagué el celular para que nada interrumpiera. Caminé hasta el inicio del pasillo 3. No llevaba el carro, ni bandeja, ni papeles. Solo la llave de la sala y el bolígrafo en la bolsa. La vi a media distancia, avanzando con ese ritmo que no altera los ruidos del hospital. No miré sus ojos, miré su trabajo. Con la palma, rozaba barandales para comprobar que estaban seguros. Tocó una bolsa de suero y tuvo la certeza de que el goteo iba bien. Detuvo el carro que alguna interna dejó con una rueda fuera de la línea y lo alineó contra la pared. La luz del plafón le hacía una orla clara en el gorro. Me acerqué despacio. No hablé. Saqué la bitácora del bolsillo y la abrí en blanco. Apoyé el bolígrafo, respiré hondo y escribí, revisión de pasillo 3, barandales, carros, sueros, estado del piso sin derrames, hora exacta. En el renglón de firma, dudé. Luego tracé mis iniciales y dejé un pequeño remate que no era mío. No intentaba apropiarme de nada, quería decir presente. Cuando levanté la vista, ya no estaba. No hubo portazos ni corrientes repentinamente frías, solo los sonidos de siempre y el brillo constante del piso. Volví a la estación. Coloqué la bitácora donde estaba. Seguí con lo mío, medicaciones, registros, cambios de posición. A las 5:20, la compañera de quirófano volvió con una charola de café. Me dijo que me veía pálida. Negué con una sonrisa breve y tomé el vaso. Antes del relevo, pasé de nuevo por el fondo. Toqué la caja metálica, cerrada con su candado de siempre. Pensé en la línea de 1985 detenida en presente, pensé en la almohadilla colocada exacta, en el torniquete sin torsión indebida, en mi firma ladeada para acompañar a otra. Entendí que hay turnos que no terminan por decreto, que hay guardias que se sostienen para que el servicio no se caiga. Nadie lo escribe en los manuales, pero se aprende, a veces lo que queda es el trabajo, sin nombre, sin conversación, sin aplausos. A las 6:58 entregué.
Hice la narración de eventos, dejé las llaves, firmé la salida. Miré el plano de piso pegado en la pared. El pasillo 3 seguía ahí, sin asteriscos. Caminé hacia el elevador, con el cansancio acostumbrado. En el reflejo de las puertas de acero, vi el pliegue de mi gorro recién lavado y, por un instante, un reborde de luz sobre mi hombro que no era de la lámpara. No volteé. Sabía que a las 2 de la próxima guardia, alguien en uniforme blanco volvería a pasar, con paso exacto, cuidando el piso, las camas y la bitácora. Sin pedir relevo. Sin irse jamás. Número 43. Llevo años en turnos nocturnos en el IMSS y he visto cosas que a cualquiera lo harían renunciar, pero nada se me quedó clavado como aquella guardia de 2019 en el Hospital General de Zona de Ciudad Juárez. Desde entonces, cuando me toca dormir, cierro los ojos y vuelvo a escuchar los monitores, el aire acondicionado vibrando sobre el plafón y el chirrido de las ruedas de la camilla sobre el pasillo encerado. Esa noche entré como siempre, cansado, con el uniforme oliendo a cloro y café recalentado. En la jefatura de enfermería nos entregaron el reporte, hojas engrapadas, nombres, diagnósticos, medicaciones. Era un turno pesado, urgencias a reventar, piso de medicina interna sin un solo espacio libre. Nos repartimos los pacientes. A mí me tocaron las camas 12 a la 20 de medicina interna y apoyo en observación. Firmé de recibida, guardé el fajo de hojas en la carpeta azul y salí al pasillo. Todo normal, familiares dormidos en las bancas, una señora llorando bajito frente al elevador, el olor a antisepsia mezclado con comida de la cafetería que se colaba por las escaleras. Cerca de la medianoche, cuando por fin logré poner al día medicamentos y notas de enfermería, regresé a la estación para sentarme un momento. Fue entonces que vi la hoja que no recordaba haber visto antes. Estaba sobre mi carpeta, como si alguien la hubiera colocado ahí mientras yo medicaba. Arriba decía, con el membrete verde del instituto, censo de pacientes, piso 3, medicina interna, turno nocturno. Bajé la vista y vi una línea extra, escrita a máquina, pero con la tinta un poco más tenue que las otras. Paciente 43, cuarto 43, aislados. Me detuve. En el piso 3 no había cuarto 43. Todos lo sabíamos. El área de aislados se cerró años atrás, después de que falleció la jefa de enfermeras, la licenciada Vargas, por una neumonía fulminante. Desde entonces, esa parte del pasillo había quedado clausurada, con la puerta sellada y un letrero de fuera de servicio. Revisé el plano mental del piso. A lo mucho llegábamos al cuarto 38. El resto del pasillo simplemente ya no estaba en uso. Pensé que era un error de impresión, alguna hoja vieja mezclada por accidente. Me incliné para leer mejor los datos y fue cuando sentí que algo no cuadraba. Junto al renglón de paciente 43 había un espacio para firma de enfermería. Y en ese espacio estaba mi nombre, con mi rúbrica completa, idéntica a la que uso en todas las notas. Solo que yo no había firmado eso. Sentí un frío distinto al del clima artificial. Levanté la vista buscando al médico de guardia o al auxiliar, queriendo hacer una broma para romper la tensión, pero la estación estaba vacía. Solo se escuchaba el pitido de un monitor en alguna habitación y el carrito de limpieza golpeando suavemente contra la pared lejana. Me repetí que alguien estaba jugando con nosotros, que quizá era alguna novatada tonta. Aún así, cuando el teléfono interno sonó, di un brinco. Contesté. Solo escuché estática, un ruido apagado, y entre ese ruido, una voz muy baja que decía mi apellido. No era clara, pero sabía que lo estaba diciendo. Colgué de golpe. No quise comentar nada. Me volví a poner en marcha,
revisé signos, verifiqué sueros, ajusté bombas de infusión. Intenté olvidar la hoja, pero cada vez que regresaba a la estación, la mirada se me iba sola hacia ella. El renglón del paciente 43 seguía ahí, con mi firma perfecta. Cerca de la 1 de la mañana, la impresora de la estación se encendió sola. Nadie la había mandado a imprimir. Comenzó a escupir una sola hoja. El papel cayó boca abajo. La tomé, seguro de encontrar otra broma. Era un formato de nota de valoración de enfermería. En la parte de arriba, en letra negra muy prolija, decía: Paciente 43. Motivo de atención, guardia pendiente. Favor de acudir a valoración inicial. Y al final, un campo de firma vacío, con mi nombre ya impreso, esperando nada más que el trazo de mi pluma. Me quedé unos segundos con la hoja en la mano. Sentí la necesidad absurda de cumplir, como si esa indicación tuviera el mismo peso que cualquier orden médica. Era el tipo de obediencia que se te mete en la cabeza después de años en el sistema: si está impreso, tiene que hacerse. Tomé mi lámpara de cuello, guardé la hoja en la carpeta y salí al pasillo en dirección a donde se suponía que estaba aislados. Cuando llegué al final del corredor, me encontré con la puerta metálica que recordaba, sellada, con cinta amarilla y un aviso viejo, amarillento, donde apenas se leía no pasar. Me dije que hasta ahí. Que era suficiente. Iba a regresar a la estación, romper la hoja e ir a tomar café. Entonces, el control del clima, pegado a la pared, emitió un pitido y se encendió la pantalla digital. Nunca lo había visto funcionar en esa zona. La temperatura comenzó a descender número a número, como si alguien estuviera programándola desde otro lado. 23. 21. 19. El aire se volvió denso, y pude ver mi propio aliento salir en forma de vapor. La cinta amarilla que sellaba la puerta vibró y se desprendió por un extremo. El letrero se inclinó. Sin que nadie la empujara, la puerta se abrió unos centímetros, dejando ver un tramo de pasillo oscuro, iluminado solo por la luz tenue del techo. Tragué saliva y di un paso dentro. La sensación fue similar a entrar a quirófano, pero con algo más: el silencio de allá no era normal, era un silencio que apagaba incluso el ruido de mi respiración. El resto del hospital se quedó lejos, como si hubiera cruzado a otro edificio. Las puertas de los cuartos estaban cerradas, excepto una, casi al fondo, con una placa vieja, 43. La pintura estaba resquebrajada, pero el número se distinguía bien. Me acerqué, y antes de tocar, la hoja de la carpeta se resbaló y cayó al piso. Se abrió sola. Donde antes solo estaba el renglón de la indicación, ahora había texto escrito a mano, con tinta azul temblorosa. Gracias por venir. Te estaba esperando. El trazo me resultó familiar de inmediato. Era igual al de la jefa Vargas, la supervisora que había muerto años atrás. La misma caligrafía de las notas con las que nos regañaba por cualquier error mínimo. Recordé algo que no le dije a nadie cuando ella murió: yo fui el último en verla con vida, aquella madrugada en que la llevaron a aislados con dificultad para respirar. Me pidió que no la dejara sola. Y yo, con el servicio lleno, solo pude decirle que regresaría en cuanto terminara con los demás. Cuando volví, ya estaba intubada, inconsciente. Nunca cumplí. La puerta del cuarto 43 se abrió lentamente delante de mí. Dentro, la luz del plafón parpadeaba. Había una cama en medio, con las barandales levantados, y una silla vacía a un costado. El monitor estaba encendido, mostrando una frecuencia regular, como si alguien estuviera conectado. Sin embargo, la cama estaba desocupada, con la sábana perfectamente estirada.
Me acerqué a la cabecera para ver el brazalete de identificación. No había muñeca, pero el plástico colgaba del barandal. Lo tomé. No tenía nombre de paciente. Tenía el mío. Escuché la puerta cerrarse a mis espaldas. El monitor cambió su ritmo, las cifras comenzaron a subir y bajar, imitando la aceleración de mi corazón. Mi reloj marcaba la hora exacta en la que, años atrás, habían registrado el fallecimiento de la jefa Vargas. La lámpara de mi cuello se apagó de golpe. La única luz era la del monitor, que parpadeaba ahí, en lugar de números, empezó a mostrar letras torpes, formadas con las mismas líneas verdes. No me dejes sola otra vez. No grité. Simplemente retrocedí hasta pegarme a la puerta, tanteando el pomo con la mano temblorosa. Sentía la piel helada, como si alguien respirara justo detrás de mi oreja. Al fin logré abrir y salí al pasillo. Corrí sin mirar hacia los lados, salí de aislados y empujé la puerta metálica con fuerza. La cinta amarilla cayó al suelo. Cuando llegué a la estación de enfermería, el ambiente era el de siempre, monitores, médicos escribiendo, la auxiliar contando material. Me miraron como si nada hubiera pasado. ¿Fuiste a piso de aislados?, preguntó el médico interno, sin despegar la vista de su receta. Pensé que esa zona seguía clausurada. No le contesté. Me dejé caer en la silla. Busqué la hoja del paciente 43 para enseñársela, para probar que no estaba imaginando todo. La carpeta estaba donde la había dejado, pero el sensor ya no tenía ninguna línea adicional. No existía el renglón del paciente 43, ni mi firma falsa, ni la nota impresa. Lo único que encontré, en la última página, fue una anotación a mano, en letras pequeñas, al margen. Gracias por atenderme este turno. Firmado con el nombre completo de la jefa Vargas. Pedí mi cambio de hospital al mes siguiente. En cada nuevo censo que me entregan, reviso de arriba a abajo, buscando que no aparezca ese número maldito. Porque desde aquella noche sé que en el IMSS hay un paciente que no figura en ningún sistema, que no ocupa cama visible, pero que sigue esperando que alguien cumpla una promesa atrasada. Y tengo la certeza de que, si algún día vuelvo a ver paciente 43 impreso en una hoja, el brazalete ya no traerá solo mi nombre. Traerá también la fecha y la hora en que, por fin, me toque quedarme a su lado. Turno en la placa. Yo no creía en historias de hospital hasta la madrugada en que el reloj checador marcó las 2:07 y me fui a lavar las manos. Era el HGZ del IMSS donde llevaba años rotando, Sinaloa, 2011. Noche de fin de semana, camas llenas, pasillos con el eco de los carritos de curaciones. Me aparté al baño solo para respirar y volver a la ruta de siempre, presión, glicemia, antibióticos, notas. Abrí la llave y el agua salió con olor a cloro. Me miré un segundo en el espejo, máscara de tela al cuello, ojeras, la liga del cabello tirante. No tardé ni un minuto. Cuando empujé la puerta, el zumbido de los fluorescentes se había ido. Los pasillos estaban encendidos a medias, como si alguien hubiera bajado un interruptor central. Nada de camilleros, nada de familiares, ni el sonido constante de monitores. La recepción sin la radio prendida. Caminé llamando en voz normal, esperando la broma de algún residente cansado. Nadie respondió. El primer golpe de realidad me lo dio el tablón de anuncios de enfermería. Donde solía ver notas de insumos y aniversarios, había una foto mía. Misma cofia verde, mismo lunar al lado del ojo. Debajo, una placa, por dar la vida en servicio. 2011, sentí la piel fría y pensé en el peor chiste. Acerqué la mano.
El acrílico tenía polvo, como si llevara tiempo allí. El aire olía a alcohol y a guantes recién abiertos. Regresé al pasillo principal para buscar a mis pacientes. Las puertas estaban entornadas. En la 12, el señor con neumonía dormía sin la máscara, el saturómetro marcaba 96, estable, algo raro en él. En su mesa de noche había una copa de medir con un antibiótico que yo misma había pedido media hora antes. El registro estaba firmado con mi letra. Horario perfecto, vías cubiertas, sellos exactos. No recordaba haber pasado a esa hora. Revisé la hoja, mi firma repetida en 3 medicaciones, todas aplicadas, todas con el mismo trazo. Sentí el corazón pegado al esternón. Seguí hasta urgencias. En la sala de yesos, la lámpara de procedimiento encendida dejaba una elipse pálida sobre el piso. El carrito de medicamentos, cerrado con cinta. Encima, el sello de farmacia con fecha del día. Volví a verme en la ventanilla, y por un segundo juré que mi reflejo no tenía el mismo uniforme. Yo llevaba filipina verde, en el vidrio me vi de blanco, como en las fotos antiguas de servicio social. Parpadeé y era otra vez verde. No quise pensarlo. Fui al teléfono interno. Línea muerta. En la pared, la lista de extensiones con nombres de compañeras que no veía desde hacía meses, algunas jubiladas. En la bitácora de turno, última nota, se entregan medicaciones completas. Se reporta presencia en pasillo de personal no identificado. Firma ilegible. Hora, 2:09. Revisé mi reloj, 2:09. Me metí a sala de descanso para buscar a alguien. Encontré un termo caliente, café reciente y una libreta abierta. La letra era de M, la enfermera más puntual que he conocido. Decía, si vuelve a aparecer, pregúntenle qué necesita. No contesta. Solo camina con el carro y deja medicamentos exactos. No abre la boca. Pasé la hoja y había otra nota, más nerviosa. La vimos entrar al baño y salir distinta. La vimos en el muro. La foto dice 2011. Hoy es 2011. Cerré la libreta de golpe. Pensé que me estaba descompensando, que el hambre y el turno daban alucinaciones. Fui a farmacia. El lector de códigos no encendía, pero el inventario estaba impecable, las cajas alineadas. Una puerta al fondo, la de almacén, tenía marcas en el piso como de ruedas de carrito entrando y saliendo a la misma hora. Me encontré a mí misma ordenando ampollas, acomodando etiquetas, poniendo fechas. No lo hice, pero ahí estaba el resultado. Como si cada paso estuviera previsto antes de que lo diera. Regresé al corredor del muro de honor. Miré la foto otra vez. La fecha no cambiaba. Abajo, una línea con letras mínimas, guardia nocturna. Recordé a la residente que, días antes, dijo en broma que en este hospital el tiempo se pega a ciertas paredes. Recordé a la camillera que reza antes de pasar por pediatría, por si la ven. Recordé la historia de una enfermera que, años atrás, murió desvanecida en el baño después de una notificación difícil. La versión cambiaba según quien la contara. A mí siempre me pareció un cuento para asustar internas. Seguí caminando, ahora con el carro frente a mí, sin recordar haberlo agarrado. Al pasar por la 8, el niño con asma respiraba mejor. Nebulizaciones perfectas, firmadas por mí. En la 4, el diabético tenía su insulina lista, mi firma otra vez, mi letra 2 veces más prolija de lo normal. Yo no hablo en voz baja cuando estoy nerviosa, ese silencio me obligó a pensar en la posibilidad que evitaba. Estaba haciendo el recorrido que otros habían dicho que alguien hacía por las noches, sin que nadie respondiera a preguntas, sin que nadie perdiera un tratamiento. Como si el hospital necesitara un turno extra, uno que no se registra, para que la cadena no se rompa. En terapia intermedia vi la puerta del baño, la misma manija cromada,
el mismo olor a cloro del principio. Entré. El espejo mostraba la misma cara, ahora más pálida. Abrí el grifo, mojé las manos, conté hasta 30. Cerré. Me quedé quieta, esperando que el sonido del hospital volviera como vuelve el mar detrás de un camión que se aleja. Nada. Salí y la recepcionista estaba en su lugar, de pie, con los audífonos colgando del cuello. Me miró con cara de sueño y me dijo sin sorpresa, ¿otra vez tú? No fue un saludo. Fue constancia de hábito. Le pregunté la hora. Dijo, 2:07. Le señalé el muro. La foto había cambiado. Ya no era yo. Era otra compañera, que aún trabajaba de día. La fecha decía 1999. La recepcionista ni se acercó a mirar. Registró algo en una libreta y me alargó el libro de medicaciones. Firma donde te faltó. Las líneas vacías estaban con mi nombre impreso, como si mi turno hubiera sido siempre esto, completar lo que nadie ve. Volví al pasillo con el libro en la mano y me vi pasar, de blanco, por el reflejo de la ventanilla, empujando el carro en dirección contraria. No caminé. Fue una imagen superpuesta sobre mi vida. Mi pulso se desacompasó. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba junto a la cama 12, ajustando una vía. El señor respiraba en paz. En la mesa, la copa de antibiótico vacía. En la hoja, mi firma. No hubo gritos. No hubo carreras. Hubo continuidad. Hubo trabajo. Y un hospital que, de madrugada, se ordenaba solo con nombres repetidos y manos que no siempre se sienten. Terminé el recorrido cuando el reloj marcó 2:30. La luz de monitores volvió en un parpadeo. Los camilleros entraron con desayunos de máquina. La radio sonó en recepción. M salió de descanso con una liga nueva en el cabello. ¿Todo bien? Asentí. No le conté. Al amanecer, fui al muro de honor. La placa tenía el cristal lavado, sin polvo. Las fotos eran las de siempre. Ninguna era la mía. Caminé hacia el baño, lavé mis manos otra vez y salí. Los pasillos tenían gente, ruido, vida. Antes de irme, dejé un renglón en la bitácora, se entregan medicaciones completas. Inventario exacto. Se reporta presencia en pasillo de personal no identificado. Firmé con mi nombre y la hora. Esa noche, la camillera me mandó un mensaje. Habían visto a alguien con uniforme blanco recorrer el pasillo y detenerse frente al muro. No llevaba gafete. No habló. Dejó 2 antibióticos exactos y se fue hacia el baño. No preguntaron nada. Desde entonces, cada guardia hago lo mismo. Lavo mis manos a las 2:07. Camino el pasillo. Encuentro tareas hechas con mi firma. El hospital alivia su carga con una ruta que nadie reconoce en reportes, pero que mantiene vivos a los que necesitan exactitud. Si me preguntan si creo en fantasmas, digo que creo en el trabajo que no se ve. Y en las placas que cambian de nombre cuando nadie mira. Si alguna vez entras al baño del turno nocturno y sales a un pasillo en medio silencio, no corras. Revisa la hoja. Firma lo que te piden. Mira el muro solo al final. A veces el hospital nos toma prestado un rato para que el turno realmente termine, aunque la placa diga lo contrario. Yo sigo aquí, haciendo cuentas de insulinoterapia y ordenando ampollas, hasta que alguien más lave sus manos y el pasillo, por un instante, vuelva a quedarse esperando. Bitácora pendiente. Me llamo Carla y fui enfermera del IMSS, turno nocturno en urgencias. He visto morir a muchos pacientes, pero solo una vez sentí que el hospital estaba esperando que la siguiente en la lista fuera yo. En mi hospital todas sabíamos de la bitácora negra, aunque nadie la mencionaba frente a directivos.
Era un cuaderno viejo, guardado en un archivero al final del pasillo, donde las enfermeras de noche anotaban las defunciones de su guardia, nombre, cama, diagnóstico, enfermera responsable y hora. No era oficial, no tenía sello, pero las veteranas repetían que lo que no queda escrito ahí, el hospital lo cobra después. La vi de cerca cuando la jefa de enfermeras, Lourdes, se incapacitó y me dejó a cargo unos días. En el cambio de turno me entregó el manojo de llaves y, aparte, una solitaria, sin etiqueta. Del archivero del fondo, dijo. Ahí está la bitácora. Si alguien fallece, anotas y la guardas. No la saques de ahí. No pregunté más. En un hospital uno aprende cuando no conviene seguir la conversación. Esa misma noche, poco después de la medianoche, murió una señora con evento vascular en la cama 5. El médico confirmó la hora, el camillero preparó el traslado y yo me acordé de la llave. Caminé al final del pasillo, donde siempre faltan focos y el ruido de urgencias se oye lejano. Abrí el candado del archivero. Entre folders viejos estaba el cuaderno, pasta negra, esquinas levantadas, hojas amarillas. En la portada, defunciones turno-nocturno, escrito con marcador deslavado. Lo abrí donde terminaban las anotaciones de Lourdes y, en el primer renglón libre, escribí. Paciente, 4578-9234, cama 5, diagnóstico, EVC, enfermera responsable, Carla C., hora del deceso, 047 horas. Sentí que había cumplido con algo que no venía en ningún protocolo. Cerré el cuaderno, lo guardé, aseguré el candado y regresé a la estación. El resto de la guardia fue normal, dentro de lo que cabe. La segunda noche urgencias estaba a reventar. Un oncológico en fase terminal en observación, varios hipertensos, un accidente de moto. Entre idas y venidas, el oncológico falleció cerca de las 2 de la mañana. El médico me dijo la hora y se fue a otro cubículo. Yo tomé la llave del archivero y fui de nuevo al fondo. Abrí el cuaderno esperando ver la página en blanco, pero el primer renglón ya estaba ocupado. Paciente, número 0, cama, N/A, diagnóstico, N/A, enfermera responsable, Carla C., hora del deceso, pendiente. Reconocí mi letra. La forma de las R's, la inclinación de las mayúsculas, incluso la manera de remarcar ciertas letras. Era igual que la anotación de la noche anterior, solo que yo jamás había escrito número 0 y menos pendiente. Miré el pasillo. Vacío. El candado lo había abierto yo. Lourdes seguía internada en otro hospital. Sentí un frío muy seco en el pecho, más coraje que miedo. Arranqué la hoja de un tirón, la hice bolita y la guardé en la bolsa del pantalón. En el renglón siguiente anoté al paciente oncológico como se debía, cerré el cuaderno y regresé a urgencias. Al terminar el turno, en el baño, tiré la bolita de papel al bote. Se abrió un poco antes de caer y alcancé a ver mi nombre y esa palabra, pendiente, partida en 2. Cerré la tapa con fuerza y me fui a casa. Dormí a ratos. Soñé con el cuaderno sobre la mesa de la estación, llenándose solo con mi firma. Me desperté con taquicardia, pero me puse el uniforme. En este trabajo, si te detienes por cada cosa rara, no vuelves. La tercera guardia empezó con una caída de luz. Entró la planta, pero el pasillo del fondo quedó con un tono más pálido que el resto. Desde la estación se veía más largo, como si hubieran corrido las puertas unos metros. Nadie dijo nada, estábamos ocupados. Poco después, un politrauma en cama 4 falleció. El médico dictó la hora, firmó sus notas y siguió. Yo tomé la llave, respiré hondo y caminé hacia el archivero. Cada paso sonaba como si alguien más caminara un poco detrás. Abrí el candado, saqué el cuaderno y lo abrí. La hoja que yo había arrancado la noche anterior estaba ahí, completa. Sin rasgaduras, sin cinta. Y la anotación había cambiado. Paciente, número 0, cama,
N/A, diagnóstico, N/A, enfermera responsable, Carla C., hora del deceso, 2:19 horas. La hora se veía escrita con tinta brillante. Pasé el dedo y manché el margen. El resto del texto era igual al que recordaba, solo que ahora el deceso ya tenía hora. Miré el reloj del pasillo. Marcaba 2:05. De pronto me di cuenta de que no se oía nada del área de urgencias. Ni camillas, ni quejas, ni monitores. Solo el zumbido del foco. Cerré el cuaderno, lo volví a abrir. La hora seguía ahí. Intenté regresar a la estación. Caminé unas puertas, al voltear, el archivero seguía a la misma distancia. Reconocí el mismo bote de basura, la misma mancha de humedad. Aceleré el paso. Volví a voltear. Otra vez lo mismo. Era como si el pasillo estuviera copiando el mismo tramo una y otra vez, dejándome encerrada en ese pedazo de hospital. El radio en mi cintura se activó con un chasquido. Carla, confirme en bitácora, dijo una voz plana, limpia, sin ruido de fondo. No sonaba a ningún médico ni a mis compañeras. Aún así respondí que ya casi terminaba. En ese momento escuché un tic seco. El reloj del pasillo había saltado. Las manecillas se movieron de golpe hasta las 2:19, sin pasar por ningún minuto intermedio. Abrí el cuaderno de nuevo. Debajo de la entrada del número 0 había aparecido una línea más. Enfermera responsable, Carla C., estado, registrado. No recordaba haber tomado una pluma. Sin embargo, la tinta brillaba como recién puesta. Cerré el cuaderno de golpe, lo devolví al archivero y dejé el candado colgando. Seguí caminando sin mirar atrás. De pronto el pasillo volvió a ser el de siempre y escuché otra vez el caos de urgencias. Mis compañeras juran que esa noche me vieron normal, pasando medicamento, hablando con familiares, incluso riéndome de algo. Para ellas fue solo otra guardia pesada. Para mí, todo se redujo a ese pasillo y a una hora escrita en un renglón que nadie más vio. Al día siguiente, Lourdes regresó. Me dijo que me veía mal, que pidiera unos días. Antes de irme, le pregunté qué pasaba si alguien no anotaba una defunción en la bitácora. No se queda en blanco, contestó, sin pensarlo. Siempre se llena. De una forma u otra. Quise tomarlo como un chiste, pero no pude. Me fui a casa con la sensación de seguir en turno. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Era de recursos humanos. Según el sistema, se había generado por error un movimiento de baja definitiva a mi nombre, marcado como por confirmar. Dijeron que más adelante lo corregirían. No he vuelto al hospital. Pero sé que, en el archivero del fondo, la bitácora negra sigue ahí. Y que, en alguna página, ya está mi nombre junto a paciente, número 0, con la hora exacta del deceso bien escrita y ese estado, registrado que el sistema aún se resiste a ponerme, aunque el hospital, desde esa noche, ya me dio por perdida. Cama 3. Entré al IMSS en 2019, Clínica 23 de Monterrey, como enfermero nocturno en urgencias. El 12 de mayo me tocó mi primera guardia completa. Apenas llegué, lo primero que escuché fue: si son las 3:15, no cruces solo el pasillo azul. El pasillo azul une urgencias con observación. Piso brilloso, paredes en tono apagado, puertas metálicas. En la sala de descanso contaron la leyenda. Una enfermera de uniforme antiguo aparece en las cámaras a las 3:15 de la mañana, camina sola por el pasillo azul y, mientras pasa, algunos monitores cardíacos marcan actividad en pacientes que ya no están. Cada año, el mismo día. Nadie se pone de acuerdo en su nombre, pero varios dicen haber visto el video. Me reí por compromiso. No quería ser el nuevo impresionable. Por dentro,
se me cerró el estómago. La jefa de turno, la enfermera Salinas, fue directa al pasar lista. Teníamos varios en observación, un infarto reciente y camas en vigilancia. Solo una estaba libre en urgencias, la número 3. A las 3:15 todos aquí, frente al monitor central, dijo. El valiente que quiera andar solo, que lo haga en otro lado. Hasta las 3 de la mañana la guardia fue lo normal, camillas, quejas, olor a cloro. A las 3:05, sin razón clara, el movimiento bajó. Nadie entraba por la puerta principal, el teléfono se quedó mudo y el televisor perdió el sonido. El hospital seguía encendido, pero se sentía detenido. Salinas me hizo una seña. Te quedas conmigo viendo cámaras. Si ves algo raro, hablas. El monitor mostraba choque, observación, entrada y pasillo azul. En una esquina aparecían las constantes de todos los pacientes. Yo alternaba la vista entre la cámara del corredor y las líneas verdes. A las 3:14, el trazo del hombre que habíamos perdido por infarto hizo un pequeño pico sobre la línea plana y volvió al cero. Lo anoté como artefacto. Cuando levanté la vista, ya no estaba vacío. En la cámara del pasillo azul, a mitad del corredor, se veía una enfermera de uniforme blanco antiguo, cofia ajustada, zapatos limpios. No la vimos entrar por ninguno de los extremos, simplemente estaba ahí, sosteniendo una bandeja metálica. Caminaba en línea recta, como si estuviera en un turno más. La nuca se me enfrió. Salinas no dijo nada, pero endureció la mandíbula. La figura avanzó frente a cada cuarto. No tocó puertas, solo giraba un poco la cabeza hacia las habitaciones, como contando. Cada vez que lo hacía, algo se movía en el monitor de constantes, saturaciones que subían, presiones que se ordenaban, curvas de respiración perfectas por unos segundos. Luego todo volvía a los valores previos. Al pasar frente a observación, el registro del infarto muerto se disparó. Latidos regulares, presión aceptable, señales de alguien vivo durante un instante. Nadie tocó el equipo. Nunca le vi el rostro nítido. La cámara alcanzaba a marcar la cofia, la mandíbula, la piel clara, el resto era un brillo que borraba cualquier rasgo. Entonces miré la esquina donde se listaban las camas de urgencias. La línea asignada a la cama 3, vacía, empezó a dibujar un ritmo cardíaco estable. La presión era perfecta, la saturación alta. En esa cama no había cuerpo ni cables. Lo siguiente fue el nombre. Junto al número de cama apareció un apellido. No el del paciente anterior, el mío. Escrita con la tipografía fría del sistema, con la abreviatura ENF. Se me entumieron las manos. ¿Lo ves? Alcancé a preguntar. Salinas apretó mi antebrazo sin apartar la vista del monitor. Ya te vio, dijo. No te muevas. Cuando volví a mirar la cámara del pasillo azul, la enfermera ya no estaba. El corredor aparecía vacío, pero el piso reflejaba una franja más clara, como un rastro reciente. Un crujido detrás de nosotros nos hizo girar. La cama 3, registrada como libre, tenía la sábana levantada en la zona del tórax, como si un peso invisible hundiera el colchón. El monitor a la cabecera, apagado toda la noche, encendió solo. Las curvas que aparecieron eran idénticas a las del registro central, con mi nombre en la esquina. Di un paso y la jefa levantó la mano. Quieto. Déjala terminar. El aire tomó olor a ropa guardada y suero. En la sala de espera los familiares dormían. Las curvas comenzaron a bajar. Latidos cada vez más lentos, presión en descenso. Mi apellido titiló 2 veces y desapareció del monitor. Quedó solo el número de cama,
en blanco. La sábana se hundió un poco más, luego se aplanó. En ese momento sonó el timbre de entrada. Una ambulancia llegó con un accidente de carretera y urgencias recuperó el ruido habitual. Miré el reloj, 3:18 de la mañana. El resto de la guardia transcurrió como si nada. Nadie mencionó el tema. Yo seguía viendo de reojo la cama 3 cada vez que pasaba, la dejaron siempre ocupada. Cuando por fin hubo un respiro, pregunté. ¿La del pasillo azul tiene nombre? Salinas tardó en contestar. Diana, dijo. Jefa de piso en los 70. Murió intentando salvar a una mujer y a su bebé. Desde entonces, cada 12 de mayo, pasa lista. A algunos les regresa unos minutos. A otros les aparta cama. No supe qué decir. Salí del hospital con el sol arriba. Al quitarme el uniforme en casa vi marcas en mi brazo, justo donde la jefa me había sujetado. Eran 5, parecidas a dedos. Me repito que todo fue cansancio y equipos fallando. Pero cada vez que se acerca mayo reviso quién tiene asignada la cama 3. Y cuando el calendario marca 12, hago lo posible por no estar en ese hospital a las 3:15 de la mañana frente al pasillo azul. Turno detenido. Soy enfermera del IMSS y juro que esta historia pasó en el turno nocturno de medicina interna en 2022 en un hospital de la Ciudad de México. No la cuento para asustar, sino para explicar por qué ya no intento cambiar de turno. Entendí que, para mí, la noche aquí no se acaba. Esa guardia empezó normal. Teníamos 10 pacientes, todos estables. Se suponía que compartía turno con la jefa de noche, la licenciada Ortega, pero a las 10 la llamaron de urgencias. Antes de irse me dejó las indicaciones y dijo, sin verme mucho a la cara, que no soltara el módulo pase lo que pase. A la 1 de la mañana ya había hecho 2 rondines. Revisé monitores, soluciones, medicamentos, firmé hojas y me senté en la estación a capturar notas. Frente a mí, el reloj digital marcaba 1:17 de la mañana. El zumbido del aire acondicionado y algún carro en la avenida eran lo único que se escuchaba. No sentí que me quedara dormida. Solo parpadeé, miré otra vez el reloj y marcaba 2:59 de la mañana. Me levanté para el siguiente rondín. El pasillo brillaba por la encerada del turno vespertino. Los cuartos estaban en penumbra, con la luz baja de noche. Todos dormían menos el señor de la cama 5, que estaba despierto mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Cuando entré, me miró de reojo y luego volvió a clavar la vista al pasillo, detrás de mí. En ese momento sonó el timbre de llamada de la cama 9. Fui rápido. La paciente dormía, respirando bien, sin la mano en el botón. El foco seguía encendido. Lo apagué desde el panel y, al salir, miré hacia el fondo del pasillo. Junto al archivero metálico, en la única silla que hay ahí, estaba sentada una mujer con uniforme verde del IMSS, cofia bien puesta, chaleco, gafete colgando. No la había visto subir ni pasar frente al módulo. Tenía varios expedientes sobre las piernas y los revisaba con calma, como si llevara horas ahí. Pensé que era supervisión. Avancé unos pasos. Buenas noches, licenciada, dije. ¿Va a revisar el servicio? No respondió, no se giró, no hizo ningún gesto. Solo pasó una hoja más. Volví al módulo, tratando de creer que tal vez era alguien de otra área. Fui a anotar la hora del rondín. El reloj marcaba 3 de la mañana exactas. Miré mi reloj de muñeca, 3 de la mañana saqué el celular, misma hora, sin que corriera el segundo. Antes de que el miedo me subiera a la garganta, sonó el radio del cinturón. Piso 3, ¿todo bien? Era el guardia.
La cámara del pasillo marca poco movimiento. Todo tranquilo, respondí. Oiga, ¿subió alguna supervisora hace rato? Pausa. En plantilla solo estás tú en ese servicio, dijo. No hay más personal nocturno registrado. En la cámara solo se ve el módulo vacío. El módulo vacío. Yo tenía el radio en la mano, viendo al fondo del pasillo a la mujer del uniforme verde, nítida. Sentí un frío distinto al del clima artificial, como si el edificio se tensara. Decidí ir hasta el archivero. El pasillo se sentía más largo de lo normal. Las puertas numeradas parecían repetirse. Cuando llegué a la silla ya no había nadie. Sobre el archivero había varios expedientes amarillos. Uno estaba abierto. En la primera hoja se leía registro de incidencias, turno nocturno. Abajo, mi nombre completo, mi número de trabajadora y una línea que me dejó sin aire, fallece en servicio durante la madrugada. Se mantiene en plantilla por sustitución de personal. La fecha correspondía al año siguiente. Cerré el expediente de golpe. Volví al módulo casi corriendo. En la silla donde yo me había estado sentando estaba ahora la licenciada Ortega, con el uniforme impecable. No la había escuchado regresar. Ya te toca entregar el turno, dijo, sin mirarme directamente. El libro de novedades estaba abierto frente a ella. En la parte superior, la fecha de esa noche. Debajo, mi nombre ya escrito y un espacio vacío para la firma. A un lado, una pluma con el logotipo del instituto. Firma, añadió. Si firmas, amanece. Tomé la pluma. En cuanto la toqué sentí un peso raro en el pecho, una mezcla de cansancio y ansiedad. Vi de reojo el pasillo, varios pacientes estaban incorporados, mirándonos desde sus camas, parpadeé y volvieron a estar acostados. Solté la pluma. No, alcancé a decir. No voy a firmar. Ortega cruzó los brazos. Entonces te quedas hasta que llegue alguien que sí quiera entregar, respondió. Siempre mandan a alguien nuevo al nocturno. Miré otra vez el reloj. 3 de la mañana miré el celular. Misma hora, batería llena. Fui hasta la ventana del fondo esperando ver la ciudad aclarando, pero afuera solo había oscuridad fija. No sé cuántas noches han pasado desde esa guardia. Los apellidos de los pacientes cambian, los diagnósticos cambian, pero el módulo, el archivero y la silla son los mismos. A veces llega personal nuevo, enfermeras con gafete recién impreso, nerviosas por su primera noche. Me preguntan cosas básicas y piensan que soy la veterana del servicio. Hacen su primer rondín, se cansan, se sientan frente al libro de novedades y encuentran su nombre ya escrito. Ven el espacio en blanco esperando la firma. El reloj marca la misma hora. Entonces me levanto de la silla junto al archivero, tomo un expediente cualquiera y camino hasta el módulo. Me paro detrás de ellas y, aunque no siempre me vean, siento cómo se les eriza la piel. Con la misma voz que escuché aquella madrugada, les digo despacio. Ya te toca entregar el turno.